con la... You talking to me? You talking to me? Robert De Niro en Taxi Driver. Robert De Niro no hizo el guión de Taxi Driver. La verdad es que él no tiene derechos de autor sobre Taxi Driver, pero sí tiene derechos conexos sobre su excelente interpretación en esa película. ¿Quiénes más tienen derechos conexos? Estos derechos que son, de alguna manera, coadyuvantes a los derechos de autor. Los productores de fonogramas sobre sus fonogramas. ¿Por qué? Porque también hay un valor en fijar una obra musical en un fonograma. Es distinto cantar una canción en una fogata que una canción fijada por todo un procedimiento en un máster que esté ecualizada, etc. Incluso se escuchan distintos. Ahí también hay un valor que se protege por los derechos conexos de los productores de fonogramas, que también tienen derecho a controlar el uso de sus fonogramas. Un fonograma es una canción fijada en un soporte material. Y los organismos de radiodifusión, radios, canales de televisión, también tienen derecho sobre sus propias emisiones. También pueden controlar sus propias emisiones. Por ejemplo, ver un partido de fútbol que emite el Canal 7, por ejemplo, en un bar. La verdad es que si ese bar no tiene ciertas autorizaciones, está en una situación de infracción, porque ese canal tiene derechos conexos sobre sus emisiones, sin perjuicio que los canales muchas veces no persigan estas infracciones, pero la infracción existe. Tenemos este cuadro entonces de esta serie de derechos, derechos de autor, derechos conexos y esta cantidad de gente que participa. Y acá tenemos el primer problema de quién es dueño de estos contenidos. El sentido común, incluso las normas del derecho laboral, me dicen que si yo encargo a alguien a hacer una obra o hacer algo, o esa persona trabaja para mí y en el ejercicio de ese trabajo hace una creación, esa creación debería ser de la persona o la empresa que encarga o de la empresa que es el empleador. La verdad es que las normas de derecho de autor, y es lo que genera mayores problemas, la norma es completamente opuesta. La verdad es que si no hay cláusulas específicas, expresas de cesiones de derechos o de autorizaciones de contenidos, aun cuando a mí me hayan contratado por hacer una prestación de servicios, de crear algún tipo de obra, ahí no va a haber una transferencia de derechos. Por lo tanto, el solo hecho de encargar una obra y pagar por esa obra no significa necesariamente que la persona que encarga se va a hacer dueña. Y acá radica el problema principal de esta informalidad que hemos llamado de la industria, que las cosas se hacen, al hablar de informalidad no estamos hablando en ningún caso de mala fe, ni de temas que sean completamente ilegales, ni mucho menos, simplemente que por el tipo de actividad publicitaria las cosas funcionan con alguna rapidez y de repente se mandan a hacer cosas, se crean contenidos y no se repara en que es necesario regular estas cesiones y estas autorizaciones. Porque si no, la verdad es que la persona, por ejemplo el avisador, que se siente dueño porque pagó por ese aviso, es muy probable que al menos en relación a todo el aviso, o al menos alguno de los contenidos que lo componen, no sea dueño, porque no han existido estas formalidades, licencias y cesiones de derecho. Entonces, en Chile, si no hay cláusulas expresas de autorización o cesión, por regla general, los derechos de autor van a pertenecer a las personas naturales que las crearon. Recuerden que las personas jurídicas, las empresas, no pueden, ni aunque quisieran, ser autores, porque las empresas no tienen brazos ni tienen medios para crear obras. Las que crean obras son personas naturales, de carne y hueso, Juan Pérez, Menganito, ellos son los creadores. La regla general entonces es que los derechos nacen en su patrimonio. Entonces, de nuevo, ¿quién es dueño? Tenemos que la protección es automática. No tengo un registro que me permita verificar en realidad qué obra está protegida o qué obra no y por quién. No existe registro de titularidad. Los derechos se pueden ceder y licenciar, pero cada uso por separado. Yo puedo licenciarle a usted mi derecho de reproducir, a usted mi derecho de distribuir y a usted mi derecho para traducir la obra. Entonces van a haber personas que van a tener derechos distintos usos. Una primera repartición de derechos. Además, los usos y estos derechos se pueden ceder y licenciar por territorio. Yo a usted le vendo mi derecho a reproducir en Chile, a usted se lo vendo para reproducir en Perú, a usted para distribuir en Bolivia y a usted para comunicar públicamente en otro lado y a usted para traducir la obra en toda la región de América Latina. Se pueden ceder y licenciar sujetos a plazo. A usted yo lo autorizo a utilizar mi obra, a reproducirla solo en Brasil y solo por este periodo.
El dominio público, que lo vimos antes, puede ser difícil de determinar porque depende de la fecha de la muerte del autor, y muchas veces el autor, como ha cedido sus derechos patrimoniales, algunos años después de que creó la obra puede ser incluso difícil de hallar, difícil de pesquisar. El tipo, o sea, uno de repente se pierde un poco esta vinculación con el autor, por lo tanto se hace mucho más difícil determinar, por ejemplo, la fecha de su muerte. Todos estos elementos generan una situación de verse un poco desvalido en tener certeza de si los contenidos, en definitiva la industria publicitaria es una industria de contenidos creativos, intelectuales, si estos contenidos pertenecen exactamente a las personas que están comercializando con ellos. Y nuevamente, por tercera o cuarta vez, acá cobran la importancia de las garantías contractuales. Como yo nunca voy a tener certeza absoluta de todas estas distintas cosas y puede llegar una persona y presentarse como el legítimamente autorizado para la distribución de una obra en Chile, pero resulta que cadenas atrás se había licenciado a otra persona para Latinoamérica y la verdad es que todos estos derechos, que se transforman en una especie de un pulpo, un puzzle, empiezan a colisionar. Plazos, derechos, usos, territorios, dominio público, dominio privado. Muy rápidamente, derecho de autor y copyright no son sinónimos. Ambos son sistemas que protegen a las obras del intelecto. El derecho de autor es el sistema que nosotros tenemos en Chile y en general en los países de tradición latina o de tradición continental como Francia, Argentina, etcétera, donde es muy importante la figura del autor. La verdad es que estos derechos están muy bien definidos por su nombre. Derecho de autor, un derecho desde la perspectiva del autor. El autor pone su personalidad en la obra, yo debo proteger su dignidad. Hay un derecho de paternidad, debo vincularlo, etcétera, etcétera. En los países de copyright, copyright significa, traducido al inglés, derecho de copia. La verdad es que lo importante no es esta figura del autor, la personalidad puesta en la obra, sino que lo importante es el valor económico de los ejemplares de las obras, que prácticamente se transforman en commodities que se transan en el mercado. Entonces, esta visión distinta de protección de un mismo bien genera consecuencias distintas. En primer lugar, en Chile, el autor, el creador original, salvo ciertas ficciones legales, puede ser solo una persona natural, porque, como les dije, las empresas no tienen brazo para hacer obras, no tienen... En el sistema del copyright, una persona natural perfectamente puede ser la creadora original, o puede considerarse como la creadora original. Nosotros tenemos estos derechos morales, que si bien tienen una utilización un poco restringida, forman parte, al menos filosófica, fundamental de la protección de los derechos de autor en Chile. Y son los derechos morales en los países que siguen la tradición del copyright, la verdad es que son un poco considerados como el invitado de piedra, porque el derecho moral lo que protege es la personalidad del autor, y en un sistema de copyright a mí no me importa mucho la personalidad del autor. Todo este tema de las obras por encargo, que si yo encargo hacer una obra tengo que tener sesiones y formalidades, en los sistemas de copyright la verdad es que no es tema. Y en general, si yo trabajo para alguien o alguien me encarga una obra, esos derechos van a ser de la persona que me la encarga. Precisamente porque lo que importa más es el valor económico y no esta cosa, la figura de la personalidad del autor. Y por último, la gran diferencia, un término que ustedes seguramente han escuchado hablar, que tiene que ver con el fair use. Las excepciones son más restringidas. En Chile las excepciones, los usos permitidos sin mediar autorización son más restringidos. En los países de tradición anglosajona, el derecho del copyright permite lo que se llama el fair use, es decir, que ciertos usos, bajo ciertos criterios generales, como si el uso es justo o no es justo, si el uso es con fines de lucro o no, si se ocupa una porción pequeña de una obra o no, va a ser considerado no una infracción, un uso legítimo.